La polémica que ha habido hace unas semanas sobre comparar Alas de Sangre con El Señor de los Anillos creo que no tiene ningún sentido. Y es una polémica que se repite. Así que quiero contarte cuál ha sido la polémica y por qué creo que comparar estas dos obras no tiene ni pies ni cabeza. Bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo literario. En este vídeo quiero darte mi opinión sobre la polémica comparativa que existe entre Alas de Sangre y El Señor de los Anillos. Por un lado tenemos Alas de Sangre, el inicio de la saga Empirio, una saga de fantasía romántica que se ha popularizado muchísimo desde su salida hace un par de años. Esta en concreto es una novela que ha llegado a millones de lectores en todo el mundo. Y esta saga está siendo comparada en muchas comunidades con El Señor de los Anillos, la obra del profesor Tolkien. En mi opinión, el padre de la fantasía moderna. He hablado muchísimo de Tolkien en el canal, pero brevemente, pues El Señor de los Anillos es una historia de viajes. Viajes que acontecen en un mundo de fantasía en el que nuestros héroes pues tienen que destruir un anillo, llevarlo a una tierra oscura para destruirlo. Razas como los elfos, hombres, enanos, orcos, una contienda, un viaje legendario. ¿Y cómo surge y cuál es esta polémica comparativa que se está dando entre estas dos obras? Pues bien, todo empezó porque hace un par de años Alas de Sangre se publicó y se ha convertido en un fenómeno mundial, atrapando sobre todo a los más jóvenes lectores. Y tras su éxito, pues muchos lectores buscaron desbancar a aquellos que están en la cima. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser Tolkien. Comparaciones inevitables como si Alas de Sangre fuera la nueva gran fantasía, la fantasía actual, la fantasía moderna, que si Tolkien es lento, que si Tolkien es aburrido y que la fantasía, como todo en esta vida, evoluciona. Y estas novelas se escribieron hace más de 50 años. A pesar de que Alas de Sangre haya conectado con un público enorme, no significa que sea un reemplazo para El Señor de los Anillos. Ninguna obra es un reemplazo de otra. ¿Por qué, en mi opinión, la comparativa entre esta obra y esta otra de aquí no tiene ningún sentido? Primero, para empezar, lo más obvio, la diferencia de años que tiene. Más de 50 años. Personas con una forma de escribir diferente. Lectores muy diferentes. Públicos objetivos muy diferentes. Tú no le puedes tirar, por ejemplo, El Señor de los Anillos a un lector que no tenga experiencia con la fantasía, porque obviamente, si no está acostumbrado a leer este tipo de fantasía, se le puede hacer denso. Sin embargo, a alguien que no está experimentado con la fantasía, sí le puedes lanzar esta obra, Alas de Sangre, porque es una obra ligera, con descripciones muy cortitas, mucho diálogo y conversación enfocado a un público más juvenil, que busca otras sensaciones o vibraciones en esta obra, que puede que El Señor de los Anillos no le dé. Y viceversa, un lector a lo mejor más experimentado, por ejemplo, o ya no tiene nada que ver con la experiencia, sino que busque otros temas, disfrutar de una escritura mucho más armoniosa, un viaje más elaborado, un desarrollo de personajes o de mundo mucho más masivo, pues puede estar mucho más interesado por El Señor de los Anillos. Esto no significa que una sea mejor que la otra, son totalmente distintas. Y tú como lector pues puedes buscar una o puedes buscar otra. Sin embargo, al ser totalmente diferentes, tiene poco sentido compararlas. Pero centrándonos más en lo que hay dentro de estas obras, Tolkien creó un mito, algo tan épico y detallado como las leyendas de la antigüedad, un mundo monstruoso y elaborado. Sus descripciones son largas, su ritmo es lento, porque su desarrollo es muy profundo. Tolkien se puede estar un montón de páginas con los hobbits dando vueltas en un santo bosque. Eso no te lo vas a encontrar, por ejemplo, aquí, en Alas de Sangre, donde la historia avanza mucho más rápido. Pues Alas de Sangre, por ejemplo, busca engancharte desde la primera página, captar la atención del lector rápidamente. Es fantasía ágil, llena de romance. El género de la fantasía romántica, como su propio nombre indica, te mezcla la fantasía y el romance, haciendo muchísimo hincapié en la parte romántica. Podemos decir que es el eje de la obra. Sin embargo, aquí podemos comprobar cuando lo leemos que no tiene nada que ver. Si hablamos del estilo narrativo, El Castillo de Naipes se nos viene abajo. Son totalmente opuestos. ¿Cómo es posible comparar el estilo narrativo de Tolkien con, por ejemplo, el de Rebecca Yarros? Esta es una parte fundamental del problema de la comparativa. Son novelas que están escritas de una manera muy distinta. Todos aquellos que hayáis leído a los grandes maestros de la fantasía épica medieval, por ejemplo, los que yo siempre hablo, Tolkien, Martin, Jordan, sabéis que tienen un estilo muy descriptivo, que se toman mucho su tiempo, que trabajan muchísimo los personajes, muchísimo su mundo y crean historias épicas. Ese es un tipo de fantasía, podemos decir una fantasía antigua, por denominarlo de una manera. A mí es una fantasía que me encanta. Leer 100 páginas, que no hayas avanzado absolutamente nada en la historia, pero que estés totalmente enamorado con la novela. Por un lado tenemos ese tipo de fantasía, por otro lado tenemos otro tipo de fantasía. No tiene por qué ser fantasía romántica. Nos vamos, por ejemplo, a Harry Potter. Es una fantasía mucho más ligera, menos
menos descriptiva, con personajes igualmente bien trabajados, un mundo elaborado, una historia muy entretenida, pero es diferente. Nos vamos a la fantasía romántica, con este Alas de Sangre, y a lo mejor tenemos menos personajes, pero tenemos mucho más dinamismo, muchísimo más diálogo, que hay diálogos cada 2×3. Aquí hay poco diálogo, la historia se nos va narrando. El ritmo es mucho más acelerado, pero muchísimo más, en una obra que en la otra. Por poneros un ejemplo, que se me viene a la cabeza, es muy curioso y siempre lo pongo, Tolkien, cuando nuestros personajes se encuentran en un territorio que se llama Lothlórien, se pone a describir una hoja de Lothlórien. Eso no lo vas a encontrar aquí, porque estos autores, estos maestros de los que yo os hablo, describen hasta el más mínimo detalle. Y para mí eso marca muchísimo la diferencia, pero eso es ya opinión personal. Simplemente estamos viendo por qué comparar ambas obras no tiene ningún sentido. Decir que este en concreto, Alas de Sangre, es mucho mejor que El Señor de los Anillos, que le aburre a mucha gente, es como decir, pues, yo qué sé, que un documental de la naturaleza es mucho mejor que una serie de acción. Como decir, a ver, estás comparando dos cosas que no tienen sentido, pues depende de lo que busques, será mejor para ti o no. Si a ti te gusta mucho leer fantasía romántica, pues obviamente te vas a decantar más y te va a parecer mejor Alas de Sangre, pero si eres mucho de fantasía épica medieval, te vas a quedar con El Señor de los Anillos, ¿no? Es mejor, es relativo. Yo, en mi opinión, y es lo que hago siempre, nunca desprecio ninguna obra literaria, absolutamente ninguna. Si veo malas críticas de una obra, me parecen muy bien, son respetables, pero ya juzgaré yo si eso es una mala obra o no. Y el problema es que quizá nos hemos olvidado que de Tolkien descienden gran parte de las obras de la fantasía moderna. Por eso mucha gente, yo incluido, les llama el padre de la fantasía moderna, porque él establece las bases de lo que hoy consideramos fantasía épica. Antes del Señor de los Anillos, la fantasía no era ni mucho menos un género tan desarrollado como lo que tenemos hoy en día. La Rueda del Tiempo, La Canción de Hielo y Fuego, muchas obras que os imaginéis son posteriores a Tolkien, y muchas se nota que beben de él. Estamos en una etapa del mundo en el que las redes sociales están a la orden del día, todos estamos metidos en ella prácticamente y expuestos a dar una opinión o a recibirla. Y parece que todo tiene que enfrentarse con todo. Esto lo podéis aplicar a cualquier sector, a cualquier temática. ¿Por qué dos obras han de enfrentarse entre sí? Si es nuestro hobby, estamos para disfrutar de él, de todo lo que nos interese, por supuesto. Pero esto no es un torneo, no hace falta que haya un ganador. Al contrario, lo que necesitamos es mucha variedad, porque así todos tendremos libros suficientes para disfrutar, sin tener que pegarnos de que este libro que a ti te gusta es mejor que este que a mí me gusta, o al revés. No, el libro está ahí, disfrútalo. Yo quiero que me cuentes de ese libro que tanto te gusta, porque te gusta, cuáles son tus personajes favoritos, qué escenas épicas trae. A lo mejor yo no lo voy a leer, te ha hecho reír, te ha hecho llorar, te ha puesto en tensión, lo has devorado en 2 días. Eso es lo que me interesa saber de tu libro favorito, no que te metas con otro. A mí estas dos obras me gustan. En mi opinión hay muchísima diferencia entre ellas. El Legendarium de Tolkien está en mi top 5 de obras favoritas de todos los tiempos. En concreto está en la segunda posición, y Alas de Sangre pues ni se le acerca. Pero eso es mi opinión, eso es totalmente subjetivo, porque muchas veces olvidamos que un libro, aparte de ser la historia que nos cuenta el autor, estas páginas, es la etapa en la vida en la que nosotros lo leemos, cómo nos ayuda, en qué momento nos pilla, si nos cambia, si nos forja. Un libro va mucho más allá de sus personajes o sus hazañas. Dos personas que les encanta el mismo género, el mismo estilo de libros, un libro le puede llenar mucho más dependiendo del momento en el que él se encuentre que al otro. Por lo tanto, que un libro sea mejor que otro es totalmente subjetivo. Creo que deberíamos dejar de comparar obras y más disfrutar de ellas, decir las cosas positivas, las cosas negativas, y esto que os cuento es lo que intento aplicar yo. Por eso en el canal rara vez vais a ver una reseña de un libro que no me ha gustado. Pero es que si no me ha gustado, básicamente no voy a hacer un vídeo de oye, mira, esta novela no te la recomiendo. ¿Por qué? Porque puede que a mí no me guste, que no te la recomiende y que por lo que sea la leas y te encante. Por eso intento hablaros siempre solamente de lo que a mí me encanta. Cuando hicimos estas reseñas os lo dije. Alas de Sangre me gustó mucho. Su continuación, Alas de Hierro, me gustó pero no tanto. Y todos los asiduos al canal conocéis todo lo que os he hablado del Señor de los Anillos, del Hobbit y en concreto del Silmarillion, que es mi obra favorita de Tolkien. Pero nunca hemos hecho una comparativa ridícula como esta que se hace entre Alas de Sangre y El Señor de los Anillos. Me gustaría que me dejaras en comentarios qué opinas tú de estas comparativas, de esta fantasía un poquito más descriptiva, más lenta, que a mí me encanta, yo la devoro, comparado con esta otra fantasía mucho más ligera, mucho más rápida, menos detallada. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene sentido esta comparativa? ¿Crees que no? ¿Te gusta más un tipo de fantasía? ¿Te gusta más otro tipo de fantasía? Y este vídeo ha sido simplemente eso, dar mi opinión. Todos tenemos una y yo quería compartir la mía. Así que puede que perfectamente no estés de acuerdo conmigo, no pasa absolutamente nada. Para eso están las opiniones y para eso, entre otras cosas, me creé este canal, para poder opinar y debatir un poco con todos vosotros. Porque no hace falta decirlo, pero hay veces que creo que lo tengo
tengo que decir, yo soy uno más. Yo no tengo la razón ni la dejo de tener, simplemente tema que veo, creo que merece la pena compartirlo o debatirlo, lo comentamos aquí en el canal. Así que dale like al vídeo si te ha gustado y nosotros nos vemos el próximo domingo con muchísimo más. ¡Chao!